Empezaremos con la breve historia de Excel. Excel nace en 1985 en Macintosh. Se destacó porque integró una interfaz gráfica con menús desplegables y uso del mouse. En 1987, Excel llega a Windows. Su integración con el sistema operativo de Microsoft le permitió crecer rápidamente frente a la competencia. 1993, Excel 5.0 introduce VBA, Visual Basic for Applications. Permitía crear macros avanzadas y automatizar procesos repetitivos. 1994 nacen las tablas dinámicas o pivot tables, una de las innovaciones más influyentes ya que permitieron reorganizar, resumir y analizar grandes volúmenes de datos con un poco de clics, reemplazando procesos manuales de subtotales y resúmenes. En 2010 surge como complemento Power Pivot en Excel 2010. Gracias a esto, Excel pudo manejar grandes volúmenes de datos gracias al motor XVelocity y a la creación de modelos de datos relacionales. En 2013, lanzado como complemento, Power Query, el cual permitió a los usuarios conectar múltiples fuentes de datos, limpiarlos y transformarlos sin necesidad de macro. En 2015, lanzó Microsoft Power BI, que tomó tecnologías de Excel y las convirtió en una plataforma independiente para dashboards interactivos y visualización empresarial en la nube. En 2016, Excel incorporó nativamente estas herramientas como Power Query y Power Pivot en Excel, lo que permitió a los usuarios construir modelos de datos completos dentro de la hoja de cálculo sin necesidad de complementos adicionales. De 2020 en adelante, Excel dentro de Microsoft 365. Hoy en día Excel no es solo una aplicación local, está conectado a Microsoft 365, lo que significa colaboración en tiempo real, integración con la nube y conexión directa con Power BI para análisis avanzado y dashboards modernos. Ahora, para poder entender cada una, vamos a tener para qué sirven cada una de ellas. Principalmente Power Query, la cual trajo capacidades de extracción, transformación y carga, permitiendo conectar fuentes heterogéneas, limpiar y transformar datos de forma reproducible, o en otras palabras, sirve para conectar, limpiar y transformar información de distintas fuentes. Ahora, Power Pivot introduce un modelo de datos en memoria, relaciones entre tablas y en el lenguaje TAX para medidas avanzadas, permitiendo modelos tabulares grandes y cálculo rápido dentro de Excel. O en otras palabras, es un complemento que permite crear modelos de datos grandes y rápidos dentro de Excel. Power BI integra lo mejor de Power Query y Power Pivot, pero enfocada en crear dashboards interactivos y compartirlos fácilmente en la nube para que empresas tomen decisiones con base en datos. Bueno, pero ¿cómo se trabajaba antes? Antes de Pivot Tables, el análisis exigía preparar tablas a mano, ordenar subtotales, manuales, copiar-pegar, fórmulas complejas y hojas auxiliares para resúmenes. De igual manera, ocurría con las macros y automatización. La automatización se hacía con macros, lenguajes anteriores, y desde 1993 con VBA, que facilitó crear procesos repetitivos, formularios y soluciones a medida para empresas. Esto hacía el trabajo potente pero frágil y menos accesible para usuarios no desarrolladores. Yo les voy a hablar sobre las tablas dinámicas. Una tabla dinámica es una herramienta que tiene Excel que te ayuda a poder agilizar la lectura de de datos masivos que puedas llegar a tener. La ventaja de esto es que puedes ver la información de una manera más rápida y eficiente para poder para poder tomar la lectura y poder tomar una decisión frente a esto. Los conceptos básicos de la tabla dinámica son los campos, que son los nombres de las columnas básicamente. Podría ser ventas, producto, región, cosas así. Las filas que se usan para agrupar la información. Ver como por ejemplo las ventas de producto, cuánto de producto tienes, cosas así. Columnas que son las que las que te permiten comparar entre la información que contienen las filas. Los valores, que son los datos que se calculan o que se resumen en la información de la tabla. Y los filtros son los que te ayudan a mostrar solo una parte de la información, por ejemplo, las ventas de algún año en específico o cosas así. La diferencia entre la tabla Excel y una tabla dinámica no es tanta la diferencia, pero por ejemplo las tablas de Excel son un conjunto de datos que se ordenan por filas y perdón,
por filas y columnas donde la información se muestra tal cual se ingresó. Y en la tabla dinámica es una vista interactiva que te permite resumir, agrupar y analizar la información, y con la flexibilidad para organizar los datos. Por el tipo de filtros que tiene, te da una mejor visualización de los datos que tú necesitas en ese momento. No los tendrías que estar buscando como normalmente sería en una tabla de Excel. Los fundamentos básicos de la dashboard es un panel visual interactivo en donde se muestran todos los filtros, que integra las diferentes tablas dinámicas, como gráficos, indicadores, ese tipo de cosas en un solo lugar. Y su objetivo es mostrar la información clave de una forma clara y precisa para la mejor toma de decisiones. Los beneficios de reportes estáticos, los beneficios frente a los reportes estáticos, que son las tablas de Excel, podría ser la interactividad, que se pueden aplicar los filtros y buscar la vista en tiempo real para poder visualizar los datos que tú quieres. La rapidez te permite identificar los patrones, las tendencias y problemas de inmediato. La visualización clara combina las tablas y gráficos en un solo lugar. La toma de decisiones facilita detectar las oportunidades y riesgos al instante, ya que puedes ver la información que necesitas. Y la actualización automática. Cuando actualizas una tabla dinámica en la dashboard, igual se actualiza y ya no es necesario volver a hacer todo el reporte completo. Vamos a empezar hablando sobre qué son las tablas dinámicas. Para empezar, pues es una herramienta bastante poderosa en Excel, al mismo tiempo que es una de las menos que se aprovechan por muchos usuarios. Principalmente las tablas dinámicas surgieron en el año 1994 con la versión de Excel 5.0. Obviamente pues ha ido evolucionando a medida que pasa el tiempo. Se ha convertido en un estándar de análisis de datos en oficinas, en escuelas y en empresas alrededor del mundo. Su principal objetivo es permitirnos que resumamos grandes cantidades de información de manera rápida y flexible, sin que nosotros tengamos que usar algún tipo de fórmula o sepamos de programación. En términos básicos, una tabla dinámica es un resumen de datos y que nos ayuda a hacer un cálculo con miles de registros, puede ser de ventas, de productos, de fechas, de precios, regiones, y que permita analizar esa información manualmente, pues obviamente sería muy tardado, no sería tan flexible como esta herramienta que nos permite hacer todo eso de una manera más rápida. Ahora vamos a ver cómo se crea una tabla dinámica y cómo nosotros podemos mover los campos. Obviamente, pues aquí hicimos un pequeño resumen de cómo se hace. Ahora vamos a la parte práctica, que es principalmente abriendo Excel. Obviamente, pues nosotros tenemos que tener una tabla ya lista, ordenada. Yo en este caso la ordené por región, por mes y por venta. Entonces nos vamos a ir a insertar. Aquí donde dice tabla dinámica le damos un clic y se nos va a abrir esta pequeña ventana. Nosotros lo que vamos a hacer es seleccionar el rango, que es el rango de la tabla. Una vez seleccionada, le vamos a dar en aceptar y se nos va a generar lo que es la tabla dinámica. Acá, si nos damos cuenta, nos genera los campos de la tabla dinámica, los cuales nosotros podemos mover, y precisamente pues es nada más arrastrar, ya sea en filtros, columnas, filas o valores. En este caso pues yo lo voy a arrastrar de tal forma que quede estética. En este caso voy a colocar región en columnas, el mes en filas y en ventas en valores, para que de esta forma se vea como más estética, por así decirlo. Porque si nosotros colocamos filtros en mes, región en filas y ventas en filtros, pues obviamente va a quedar de una forma menos estética.
Entonces lo colocamos así o también así. De esta forma pues ya tenemos lo que son la tabla dinámica. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es generar un gráfico. Un gráfico dinámico que precisamente pues se hace muy sencillo. Lo único que se necesita es habilitar estas opciones que aparecen acá, únicamente dándole clic a la tabla dinámica. Le vamos a dar en analizar tabla dinámica y aquí nos va a generar lo que son los gráficos dinámicos. Acá en la siguiente diapositiva que creamos, obviamente se muestra cómo generar gráficos dinámicos. También hay que seguir los pasos, que es seleccionar la tabla dinámica, insertar el gráfico dinámico, perdón. Obviamente ya seleccionamos la tabla, analizar tabla dinámica y le damos a gráfico dinámico. Y aquí nos va a generar muchos gráficos. Ahora nosotros tenemos que seleccionar uno. En este caso yo voy a seleccionar este y ya obviamente pues se puede meter diseño, todo, ¿no? Lo podemos hacer más grande. Y listo, así se generaría lo que es un gráfico dinámico. Finalmente tenemos lo que son la última diapo, que es precisamente el por qué nosotros deberíamos de usar una tabla dinámica antes de que nosotros lo hagamos manualmente. Principalmente por varios aspectos que aparecen aquí en la tabla que yo hice. Principalmente por tiempo. Obviamente si nosotros lo hacemos manual, como sumar, filtrar, organizar datos uno por uno, obviamente pues va a ser muy tardado. Y con las tablas dinámicas pues es muy rápido, ya que resume en segundos con simplemente arrastrar y soltar. En errores, la alta probabilidad de equivocarse en fórmulas o copiar datos de forma manual es muy frecuente, y con la tabla dinámica pues es menos probable que pasen esos errores, ya que los cálculos son más automáticos. Después tenemos la flexibilidad. Si lo hacemos manual, si cambias el criterio, debes de rehacer todo. Con las tablas dinámicas puedes reorganizar los datos fácilmente sin empezar de cero o de volverlo a hacer. Luego tenemos visualización, que obviamente se requieren de usar fórmulas y gráficos, pero obviamente tú los vas a hacer manual, las fórmulas y los gráficos. Cuando generas tablas dinámicas, estos gráficos y las fórmulas se pueden hacer automáticamente y obviamente se actualizan con los filtros y automáticamente. Ahora vamos a hablar de la escalabilidad. Si lo hacemos manual, va a ser poco práctico en este caso, si tenemos bases de datos bastante grandes, va a ser poco práctico. Y si usamos tablas dinámicas, que es mucho más sencillo para manejar muchísimos registros sin hacernos tantas complicaciones. Finalmente, el uso de datos. Obviamente se corre el riesgo de modificar o dañar los datos originales si lo hacemos manualmente. Y con las tablas dinámicas, los datos base siempre permanecen intactos y obviamente se trabaja sobre un resumen. Y todos estos criterios pues, nos hacen darnos cuenta que las tablas dinámicas son una herramienta bastante útil, ya que nos ahorra tiempo, cometemos menos errores y nos ayuda a hacer más rápido y de forma más, vamos a decirlo, mejor, simplemente usando las tablas dinámicas. Ahora vamos con dashboards de Excel.
Un dashboard en Excel es una herramienta visual que concentra información clave en una sola pantalla, permite comunicar datos de forma clara y eficiente para apoyar la toma de decisiones. No solo muestran métricas, sino que también revelan tendencias. Excel sigue siendo uno de los medios más accesibles para construir dashboards interactivos en pequeñas y medianas empresas. Michael Olafussi define dashboard moderno como reportes interactivos que combinan tablas dinámicas, Power Query y visualizaciones automáticas para generar insight y así mejorar la toma de decisiones en organizaciones contemporáneas. Aquí tenemos un ejemplo de dashboard de ventas 2024 con Key Performance Indicator que muestra los ingresos, el porcentaje de crecimiento y el top de productos. Pero para que un KPI realmente sea útil necesitamos datos confiables. Ahí entra Power Query, una herramienta de Excel y Power BI que permite limpiar, transformar y combinar datos de diferentes fuentes. En Power Query podemos eliminar errores, unificar información y preparar una base sólida para el análisis. Una vez que tenemos nuestros datos listos, los llevamos a un dashboard, un tablero visual donde se muestran los KPIs de forma clara y dinámica. En el dashboard podemos ver comparaciones, tendencias y alertas con gráficos e indicadores de colores, lo que facilita la toma de decisiones rápidas y efectivas. En conjunto, los KPIs nos dicen qué medir, Power Query garantiza que los datos sean confiables y el dashboard nos ayuda a visualizar los resultados. Así logramos pasar de la información en bruto a un análisis claro que impulsa mejores decisiones en la empresa. La importancia y la ayuda en la toma de decisiones es que el dashboard es una herramienta que apoya de manera fundamental la toma de decisiones en una organización empresarial, ya que convierte grandes volúmenes de datos en información clara, visual y fácil de interpretar. Centraliza la información crítica de distintas áreas, como ventas, finanzas, clientes o logística. Esto permite que los directivos y equipos no tengan que revisar reportes dispersos, sino que encuentren todo en un solo lugar. Facilita la interpretación mediante gráficas, indicadores clave o KPI y tablas dinámicas. Esto ayuda a identificar rápidamente tendencias, problemas y oportunidades. Y por último, permite tomar decisiones basadas en datos y no únicamente en la intuición. Ahora revisaremos las tendencias actuales y el software más usado para trabajar con tablas dinámicas y dashboards. Primero, Excel sigue siendo la herramienta más utilizada en empresas por su versatilidad y funciones completas. Por otro lado, Google Sheets, que es una alternativa gratuita, colaborativa y en línea, ideal para equipos que trabajan de forma remota, aunque tiene funciones avanzadas limitadas. Si buscamos el análisis de grandes volúmenes de datos, dashboards interactivos y visualizaciones, Power BI es la opción profesional. Finalmente, Tableau, que destaca por sus visualizaciones dinámicas y personalizadas, usado especialmente en empresas globales para reportes de alto nivel. En las tendencias en 2024 tenemos como principal a la IA, la automatización. Excel incorpora Copilot, que permite generar reportes y tablas dinámicas usando lenguaje natural. Esto significa que ya no es necesario ser experto en fórmulas complejas para obtener resultados, lo que democratiza el análisis de datos y acelera procesos. Segundo, los dashboards en la nube. Cada vez más empresas están migrando de reportes estáticos a archivos con plataformas colaborativas en línea. Esto facilita el trabajo remoto al tener una sola versión de la información disponible. Como tercero, tenemos el análisis predictivo. Mediante modelos estadísticos y machine learning, las empresas anticipan escenarios como ventas, gastos o la rotación del personal. Esta tendencia convierte los dashboards en herramientas que no solo son descriptivas, sino que también son estratégicas para la toma de decisiones. Y por último, tenemos la interactividad y la personalización. Los dashboards modernos ya no muestran solo gráficas, ahora permiten filtrar datos al instante, segmentar por indicadores clave KPI y recibir alertas automáticas, además de adaptarse al perfil del usuario. Esto los hace más útiles para áreas específicas como las finanzas, marketing o los recursos humanos. Finalmente, hablemos de las herramientas disponibles según la necesidad. En el lado gratuito, En el lado gratuito tenemos a Google Sheets, que ofrece la colaboración sencilla y el acceso en línea, ideal para equipos que trabajan de forma remota o necesitan compartir información rápidamente. Permite las tablas dinámicas básicas y los gráficos simples, pero se queda corto en la integración con base de datos en la automatización avanzada.
Excel Online. Es la versión de Excel pero en navegador y es gratuita, que también es útil para estudiantes o equipos sin licencia de Microsoft 365. Permite la colaboración en tiempo real y funciones básicas, aunque carece de macros, Power Pivot o la integración con la IA. En comparación, tenemos a las herramientas que son de paga. Excel completo incluye funciones avanzadas, macros, análisis estadísticos, Power Query, Power Pivot, siendo la base más usada de empresas. Power BI Pro se especializa en la conexión con grandes bases de datos y dashboards interactivos de nivel empresarial. Y Tableau, que destaca en las visualizaciones altamente personalizadas, lo que lo convierte en la opción favorita para las compañías globales que requieren reportes visuales de alto impacto. En resumen, las herramientas gratuitas son prácticas para empezar, proyectos pequeños o colaboraciones rápidas, mientras que las de paga se justifican cuando el volumen de datos es mayor, se busca automatización o se necesitan reportes de nivel profesional. La elección depende del objetivo y de los recursos disponibles. Conclusión. A lo largo de esta exposición hemos recorrido la evolución de Excel, desde su historia y el nacimiento de las tablas dinámicas, hasta su aplicación actual en dashboards interactivos. Vimos cómo estas herramientas facilitan la organización de datos, permiten generar reportes en segundos y apoyan el análisis en diferentes áreas como finanzas, marketing y recursos humanos. También exploramos ejemplos prácticos que muestran cómo un dashboard bien diseñado no solo ahorra tiempo, sino que transforma los datos en información útil para la toma de decisiones. Además, revisamos las tendencias actuales, la integración de la inteligencia artificial de Copilot, el uso de dashboards en la nube y el análisis predictivo, que ya forman parte del trabajo cotidiano de muchas empresas. En este sentido, es claro que las tablas dinámicas y los dashboards no solo son un requisito académico, sino una competencia profesional muy valiosa. Su dominio nos prepara tanto para resolver el examen teórico como para enfrentar retos reales en el ámbito laboral, donde el manejo de la información es clave para ser más productivos y estratégicos.